Aquí estamos ya. Ahora sí. Bueno, entonces, como les decía, buenas noches. Vamos a iniciar nuestra última clase del módulo de lo legal. Y pues quería ver si hay todavía alguna duda de las clases anteriores antes de pasar a lo que nos toca el día de hoy. ¿Hay algo que haya quedado pendiente o algún comentario? Licenciada, buenas noches, ¿no? Hola, Olivia. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, licenciada, gracias. Vaya, me alegro mucho. Bueno, entonces, señores, vamos a iniciar con nuestra clase de lo que quedó pendiente la semana pasada. Vamos a poner aquí. Sucesión intestada. Exactamente, la sucesión intestada. Ok, mira, ¿logramos ver la presentación? Sí, muy bien. Sí, Bueno, sí. muchas gracias. Vamos a bajar esto porque si no ya ni yo miro bien. Ok, bueno, señores, entonces vamos a ver lo que es la sucesión intestada y lo que todo el mundo llama los benditos intestados, ¿verdad? O sea, yo creo que todo el mundo le tiene miedo a los intestados. O sea, yo oigo y dice, ay, es que yo no quiero que queden intestados. Bueno, pero ¿qué es un intestado en primer lugar, verdad? Para poder establecer, yo no quiero que queden intestados. Entonces, realmente la sucesión intestada se va a dar más que todo, ay, déjenme, espérenme, es que aquí está. Me va a tocar a mí estar ingresando hoy a los compañeros, entonces les pido un poquito de paciencia. Entonces, realmente o sea, va a darse más que todo cuando no hay testamento. Eso es básicamente como que lo más común que vamos a encontrar. O sea, cuando la persona no dejó testamento, definitivamente tenemos que seguir un proceso sucesorio intestado. Entonces, de eso se trata la sucesión intestada. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí, como no hay a quién le va a quedar la herencia de los que sabemos, porque, por ejemplo, la persona no dijo a través del testamento, pues yo quiero que mis bienes le queden a mis hijos o a mi esposo o a mis padres, o sea, no se sabe a quién. Entonces, realmente los bienes le van a corresponder a las personas que tienen derecho. ¿Y cómo van a tener derecho? Porque la ley se los da directamente, o sea, la ley ya está estableciendo. Ok, no hay testamento, entonces se tiene que ir en base a lo que el Código Civil determina quiénes son los que tienen derecho. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, básicamente ese es lo común, ¿verdad? O sea, no hay testamento, entonces nos vamos con una sucesión intestada. Pero hay casos en donde sí hay testamento, pero concurren ciertas circunstancias que entonces también da como consecuencia tener que seguir un proceso sucesorio intestado y un proceso sucesorio testamentario al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando hay testamento, pero en el testamento no se puso, o sea, falta la condición puesta a la institución de heredero. O sea, no nombramos a un heredero. O el que se nombró murió antes que el testador. Es incapaz para heredar, repudió la herencia y esta persona no tiene nadie que lo represente. O sea, no hay una representación hereditaria aquí. Entonces, hizo el testamento, pero no nombró a un heredero universal, en primer lugar. Y en segundo lugar, viene y el que nombró como heredero universal fallece. Entonces, vuelve a quedarse sin que nadie
puede reclamar esa herencia, ¿verdad? Entonces, a menos de que haya una representación, que hayan hijos del heredero, pero recordemos aquí lo de la representación hereditaria en lo testamentario, es únicamente a los parientes, o sea, se va a dar únicamente cuando son parientes. Entonces, pero no hay nada, no se dispuso nada, entonces vuelve a lo mismo. Nos vamos a una sucesión intestada. La otra, el otro momento en el que también se va a dar la sucesión intestada es lo que yo les decía, no hay heredero instituido, o sea, no hay un heredero universal y el testador no dispuso de todos sus bienes en legados. Los legados, recordamos, ¿verdad?, de que son aquellos bienes que se identificaron expresamente y se le dieron a una persona en específico. Entonces, viene y todo se estableció en legados. Pero resulta que el testador adquirió más bienes y no los metió dentro del testamento. No hizo una modificación de su disposición testamentaria o no revocó esa disposición testamentaria. Y entonces esos bienes se quedaron en el aire. Porque no se les puede dar, por ejemplo, a un legatario. O sea, si ya el legatario está recibiendo su propio legado, no se le puede dar otro bien que no haya sido específicamente dado, ¿verdad? Entonces, estos bienes que se quedaron sin nombrar y sin dárselos a algún heredero, entonces son los que van a quedar para que se siga el intestado y entonces estos bienes son los que van a recibir aquellos que tienen derecho por medio de la sucesión intestada. Entonces, aquí, por eso a veces no es muy bueno, por ejemplo, identificar específicamente los bienes, a menos de que sean legados, ¿verdad? Eso sí los tenemos claro. Pero, por ejemplo, decimos, no, yo le quiero dejar todo a mis hijos, pero no los nombro como herederos universales, sino solo empiezo a decir, les dejo la casa, les dejo la finca, les dejo la fábrica, cualquier cosa, pero les va a dejar lo que tiene hoy. Y si mañana o dentro de un año hizo más cosas y no lo modificó, entonces esto a quién le va a quedar, ¿verdad? No se estableció, mientras que si ponemos, los heredamos o los nombramos como herederos universales, ya sabemos que lo que hay ahorita y lo que vaya a haber dentro de 10 o 20 años, eso va a entrar y van a ser de los herederos universales. Entonces, la recomendación siempre que yo les hago, porque me dice, hubo una vez una muchacha que me dijo, mire, quiero que me haga mi testamento, va, está bien. Y entonces nos juntamos tal día y platicamos ese día y todo. Le digo yo, sí, está bueno. Bueno, y llega ustedes. Y llega con su caja grandísima. Y yo le digo, ¿para qué trae eso? Le digo, es que aquí están todas mis cosas. Me dijo, entonces, aquí tengo toda la información que usted va a necesitar. Y solo tiene una hija. Entonces le digo, mire, le dije, ¿para qué quiere que identifique cada una de las cosas? Si al final de cuentas usted va a poder disponer en un testamento y si quiere lo va a vender y si quiere lo va a hipotecar y todo, y si no, pues va a seguir para su hija. No es necesario identificar cada una de las cosas. Entonces ella así como, no, o sea, solo pongamos que ella es la heredera universal, entonces ya con eso tenemos, porque entonces ya entran todos los bienes a favor de ella, ¿verdad? Entonces, la última es cuando el testador, aquí tiene mucha relación con el anterior, porque cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o alguno de sus bienes. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Estas son las causas que dice el Código Civil, pero realmente entre sí tienen relación. O sea, simplemente no dispuso, el testador no dispuso de alguno de ellos y no nombró al heredero universal. Básicamente esas dos cosas tienen que suceder para que empiece una sucesión intestada dentro de una testamentaria, ¿verdad? Porque de todas maneras, aunque no haya dispuesto todos los demás bienes, sí dispuso de los
de los que se identifican en el testamento. Entonces, tiene que seguirse una sucesión testamentaria. ¿Estamos claros aquí? Vamos a ver. Ok. Entonces, déjenme, aquí estamos. Ok, ¿quiénes son los que la ley llama a la sucesión intestada? Aquí la propia ley es la que dice quiénes son los que van a tener derecho a heredar. Entonces, cuando yo les digo la propia ley, ¿qué ley va a ser esa? Entonces, esto lo vamos a encontrar en el Código Civil. Entonces, nuestra ley civil establece específicamente quiénes son los que tienen derecho. En primer lugar, los que van a tener derecho van a ser los parientes de la persona fallecida. Entonces, para esto vamos a tener un orden, que más adelante se los voy a explicar. Entonces, tenemos a los parientes de la persona fallecida. Pero resulta que la persona fallecida o el causante, recordemos lo que yo les dije, ¿verdad? La persona fallecida le vamos a llamar causante, siempre. Entonces, el causante no tenía parientes dentro de los grados de ley. No tenía padres, no estaba casado, no tenía hijos, no tenía hermano, no tenía nadie. Estaba él solito en esta vida, que a veces pasa. Uno puede pensar, ay no, pero ¿quién va a estar solo? Créanme que sí. A veces hay personas solas que incluso por herencia también tienen varios bienes, ¿verdad? Y entonces, ¿qué van a hacer con estos? Entonces, si la persona definitivamente no tenía a nadie, entonces aquí los que van a ser llamados a suceder va a ser el Estado de Guatemala y las universidades de Guatemala y van a heredar por partes iguales. Entonces aquí, si nosotros sabemos de alguien, bueno, pues puede decir, ah, no, yo se lo dejo al Estado, pero yo creo que es muy raro que alguien le quiera dejar algo al Estado. Entonces, es preferible hacerle ver que puede hacer un testamento y que se lo puede dejar a varias instituciones o a una sola institución. Fíjense que nosotros llevamos un proceso sucesorio donde la señora, ella no tenía hijos, nunca se casó, pero sí tenía sobrinos. Entonces, decidió que del dinero que ella tenía, iba a repartir ciertas partes entre sus sobrinos y el resto dispuso que se los iba a dar a varias instituciones. Mire, fue bien bonito porque realmente el día que tuvimos la Junta de Herederos, o sea, porque nosotros tuvimos que llamar, ¿verdad? Y contarles, mire, fíjense que la señora fulana tal dentro de su testamento los dejó a ustedes como herederos y así como, en serio, o sea, todo el mundo va, en serio. Entonces llegaron y a veces no lo creían, ¿verdad? Entonces entre estos, por ejemplo, cabal estaba Ayubi, que es lo de los niños con cáncer, estaba Fundabiem, estaba el seminario mayor, si no estoy mal, no me acuerdo cómo se llama, la orden de las monjitas, que son de la Madre Teresa, no recuerdo, pero también estaban ella. Entonces, fue bien bonito porque realmente la señora, o sea, hizo un bien después de su muerte, dejándole a ellos o a sus parientes, pero no solo le dejó a sus parientes, o sea, le hizo un trabajo social después de su muerte. Entonces, y cada quien recibió lo que le correspondía. Entonces, aquí podemos nosotros hacerle ver a la persona, bueno, mire, usted no tiene a nadie, entonces haga un testamento y se lo deja a las personas que usted quisiera dejarle, ¿va? Entonces, aquí nos damos cuenta que cualquiera puede suceder. En un testamento, a cualquiera le pueden dejar las cosas. Entonces, bueno, pero resulta que la persona sí tenía parientes. Entonces aquí entra lo que es ya el orden para suceder. ¿Quién es el que tiene derecho a suceder en una sucesión intestada, en un intestado? Entonces, en primer lugar, la ley llama a los hijos y se va a incluir aquí
a los hijos adoptivos. Nuestra ley es muy justa, se podría decir. Yo no sé cómo era antes, porque tampoco, o sea, no conocí el antiguo Código Civil, no sé si en algún momento dado había alguna diferencia entre hijos dentro de matrimonio e hijos fuera de matrimonio. Sin embargo, aquí sí se establece que cualquier hijo tiene derecho. La única condición básica es que los hijos estén reconocidos para poder optar ellos por la herencia. ¿Por qué optar? Porque recuérdense que ellos pueden venir y decidir si la quieren o no la quieren en algún momento dado, ¿va? Entonces, viene la ley y dice, ok, todos los hijos tienen derecho, incluyendo a los adoptivos, porque también son considerados como hijos, y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales. Y estos van a heredar por partes iguales. Entonces, hay 4 hijos y el cónyuge está vivo. Entonces, aquí van a ser, la herencia se va a repartir en 5 partes. Muchas veces las personas dicen, y ustedes tal vez han oído en algún momento donde dice, es que como yo soy la esposa, a mí me corresponde la mitad. O yo soy el esposo y me corresponde la mitad. Pero no es así. O sea, si es herencia, si van a optar por la herencia, entonces van a ser en partes iguales. Ahora bien, cuando dicen así, es que no es que le corresponda la herencia. Lo que le va a corresponder a la persona van a ser gananciales, el derecho de gananciales. Y esto lo vamos a ver de acuerdo al régimen económico con el que se casaron. Entonces, aquí hasta se tienen que recordar, híjoles, ¿y cómo me casé, verdad? O sea, me casé con una comunidad absoluta, me casé con una separación absoluta, me casé con una comunidad de gananciales. ¿Cómo me casé? Si la persona se casó con gananciales, o sea, con la comunidad de gananciales, optó por eso, entonces tiene derecho a gananciales. ¿Pero qué son los gananciales? Es uno de los regímenes económicos que establece la ley y se va a dar cuando, por ejemplo, a partir de que se casaron las personas y que hicieron los bienes dentro del matrimonio, a la hora de, por ejemplo, una separación o un divorcio, entonces esos bienes que hicieron dentro del matrimonio se van a dividir a la mitad. Entonces, por eso es que dicen las personas, a mí me corresponde la mitad. Pero no, como les digo, no es por herencia, es por los gananciales. Y sí tienen derecho a eso. Entonces, yo siempre les pongo el ejemplo. ¿Qué vale? Porque me pueden venir a decir, bueno, pero ¿y entonces qué es mejor para la persona? O sea, los gananciales o la herencia. Depende. Depende de la masa hereditaria. Porque, por ejemplo, la persona pudo haber tenido 4 propiedades. 3 las hizo antes de casarse, o sea que esas siguen siendo de él. Esas no pertenecen al matrimonio, ¿verdad? No son parte del haber conyugal. Entonces, solo va a haber una que se hizo después del matrimonio, o sea, dentro del matrimonio. Entonces, esa es la del haber conyugal. Entonces, me pueden decir, no, pero entonces mejor que opte por la herencia, porque son 3 bienes. Sí, pero ¿qué pasaría si el bien de los gananciales es muchísimo mayor que los otros 3? Entonces, aquí es donde se tiene que establecer bien qué le conviene más al cónyuge. Pero todo se va a hacer, por ejemplo, más que todo con avalúos de bienes, ¿verdad? O sea, ¿cuánto cuestan esas propiedades como para poder determinar, sí, las otras 3 no tienen mayor valor, pero esta a la que yo sí tengo derecho, sí tiene muchísimo valor, es 3, 4 veces el valor de las otras 3.
Y entonces, si es así, a mí me conviene optar por los gananciales. Y ya de las otras tres ni me acuerdo. Entonces, al contrario, si por ejemplo, las que tienen más valor son estas tres que no estaban dentro del matrimonio y la de los gananciales no tiene casi nada de valor, entonces ahí lo recomendable es que opte por el derecho de heredero. Aunque vaya a compartir ese derecho con todos los demás en partes iguales, de todas maneras, o sea, va a salir bien, porque estas tres, o sea, van a tener muchísimo más valor. Pero como les digo, eso hay que ver realmente qué es lo que conviene más. Pero antes que nada, vamos a establecer qué régimen económico es el que rige el matrimonio. Les contaba ayer a los compañeros que ayer fui precisamente a sacar una partida de matrimonio al RENAP. Y entonces me lo dan, es para un proceso sucesorio. Me la dan, la leo y dice, régimen económico, comunidad de bienes. Entonces me quedé yo así como, comunidad de bienes. Y ahí ya empecé a encontrar errores, porque ahí tenía que haberse puesto comunidad absoluta, separación absoluta o comunidad de gananciales. Comunidad de bienes no me dice absolutamente nada. Entonces, hoy hablaba yo con una de las hijas de la asociación y le digo, mira, fíjate que saqué eso y a mí apareció como tal y tal cosa. Ahora hay que ir al RENAP, ver cómo estaba la partida original, si hubo un error en la partida original, porque esto estamos hablando de una partida de un matrimonio del 82. Entonces, ver cómo estaba la partida original, dónde está el error, y si no, irnos hasta el notario que los casó. Y entonces decirle, mire, o sea, me da un aviso o ver cómo compongo eso, porque entonces tiene que establecerse realmente el régimen. Ahora yo le decía, mira, hacemos todo eso si tu papá quiere también ser parte de la herencia. O bien, si él viene y dice que renuncia, que él no le interesa y que se queden solo ustedes con la herencia, entonces no hacemos todo este relajo, le dije, porque al final de cuentas él va a salir. Entonces no nos interesa qué régimen va a, o sea, iba a regir, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, miren, pues, o sea, por eso se recuerdan que yo les hablaba en la segunda clase que tienen que tener ustedes el cuidado con los documentos legales de que cómo están. Porque aquí, por ejemplo, nadie hubiera pensado que también había ese errorcito. Y como les digo, puede ser que sea simplemente la pasada de los digitalizadores ahora con las nuevas partidas. Puede ser que ahí esté y que ya me lo arreglen. Pero eso va a significar tiempo, ¿verdad? Y peor, gracias a Dios, al menos ahorita no es tan que le surge ya que pase a nombre de ellos la casa, pero hay mucha gente que sí le surge porque quieren venderla, porque tienen una deuda, porque ya se están peleando entre los herederos. Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo, ¿verdad? Entonces, la segunda opción es, a falta de hijos, o sea, la persona estaba casada, pero no tenía hijos. En este caso, los que le van a suceder van a ser los ascendientes más próximos, que son los padres. Y el cónyuge. Esto va a ser por partes iguales también. Entonces, aquí puede decir, bueno, pero como no tenía hijos, entonces solo el esposo o la esposa es la que va a tener derecho. No. Si hay padres todavía vivos, ellos también tienen derecho. Entonces, si está papá y mamá, bueno, entonces van a tener junto con el cónyuge, porque dice, van a heredar por partes iguales, o sea, se va a dividir en tres si están ellos tres.
Si solo hay uno de los cónyuges, entonces pues cada quien va a recibir un 50%, ¿verdad? Ahora bien, cuando solo hay una de las partes, porque no estaba casado y solo estaban los padres, o al revés, ya los padres han fallecido y solo está el cónyuge, en ese caso, sí, cada una de las partes va a recibir el 100%. Pero, ojo, si por ejemplo solo hay hijos, o sea, no hay cónyuges, sino solo hay hijos, en este caso los hijos sí van a recibir el 100%, no lo van a compartir con los padres ni con nadie más, ¿verdad? Entonces, pero aquí entra algo también muy importante. Y yo les decía a ustedes, si la persona se divorció, tengan a la mano la partida de divorcio, porque eso les va a ayudar para que realmente el cónyuge no se venga a aprovechar y que pueda venir a decir, ah, yo también tengo derecho. No, ya se divorció, ese es uno de los efectos que hace el divorcio. Ya no puede heredar al cónyuge, al causante, ¿verdad? Entonces, y hay que tener también mucho cuidado con algo. En este caso, dice el cónyuge sobreviviente. O sea, es la persona con la que se encuentra casada. Si ustedes conocen a la persona y resulta que ella se casó hace 30 años, vivió tal vez con el esposo o con la esposa 2, se separó, pero nunca se divorció. Y de ahí empezó a convivir con alguien más y con esta otra persona vivió 25 años y ante la sociedad prácticamente era la esposa, pero él no se divorció. Entonces, en este caso, fíjense que la que va a tener el derecho es la esposa, que solo vivió 2 años, porque ella es la que legalmente es su esposa. Entonces, se dan cuenta lo que puede ocasionar esto, ¿verdad? O sea, es un gran problema porque ni derecho puede tener, no ayudó tal vez a hacer los bienes. O sea, se quedaron en malos términos, pero hoy por hoy hay una partida de matrimonio que está vigente, que nunca se disolvió porque no hubo divorcio. Entonces, la señora sigue siendo la esposa. Por lo tanto, tiene derecho a suceder. Si pasa un caso así, lo que ustedes tienen que hacer es decirle a la persona, tiene que hacer su testamento. Si no quiere que venga la otra y se aproveche de la situación y deja a esta que ha sido su mujer de toda la vida, la deja tirada. Tiene que hacer su testamento. Entonces, en el testamento, él va a poner, o ella va, o sea, ahí sí que les digo a él, pero, o sea, puede ser de las dos cosas, ¿verdad? Entonces, va a identificar que efectivamente se encuentra casado, que contrajo nupcias con fulana de tal, que con quien se encontraba casado desde esa fecha, que sin embargo se encuentra separado desde tal fecha y que vive maridablemente con tal persona desde tal fecha, que va a ser a la que hereda completamente. Y a la primera, o sea, a la esposa, la deshereda expresamente. Ahí ya salvó a la mujer con la que vive. Entonces ya no hay necesidad de estar declarando uniones de hecho y cosas que de todas maneras no lo va a poder declarar porque el matrimonio continúa. Entonces, aquí tengan mucho cuidado con esto. He sabido de casos que efectivamente ha pasado. Y las pobres mujeres, porque tal vez los hijos van a seguir teniendo derecho, ¿verdad? O sea, ellos sí van a entrar como herederos con este cónyuge. Pero las pobres mujeres sí salen completamente, pierden todo el derecho. Entonces,
Fíjense que contaba una vez una nuestra catedrática, decía, fíjense que hay que tener tanto cuidado con los testamentos, porque, por ejemplo, hubo un testamento en donde decía que el señor igual estaba casado, hizo su testamento y decía, heredo a mi esposa. Y ahí quedó la cosa. Heredo a mi esposa y nada más. Bueno, pero eso, por ejemplo, lo hizo en 1980, ¿verdad? Y entonces, en el 90, el señor se divorcia, se casa nuevamente y nunca modificó el testamento. Entonces, venía y decía, fallece, y cuando traen el testamento, es un testamento de 1980, cuando estaba casado con la primera esposa. Y ahí decía, heredó a mi esposa. ¿A quién era la esposa? María López, pongámosle, ¿verdad? Entonces, no Juana Pérez, la segunda. Entonces empezó un relajo que dice que no se ponían de acuerdo en el sucesorio y no salía, y no salía, y no salía, ¿verdad? Hasta que llegó un punto en donde ellas llegaron y se pusieron de acuerdo, porque si no, nunca iba a salir. Entonces, hay que tener realmente mucho cuidado cómo se redactan, porque con cualquier cosita, ya lo toman como algo más. Ahorita me pasó con un sucesorio que estamos llevando, se hizo el testamento, y ahora vienen los de la Procuraduría y dice que se pronuncian los legatarios. Y entonces, pero, ¿y por qué? Si los legatarios es únicamente si se muere ¿cómo se llama? El heredero universal. Entonces, pero dense cuenta, o sea, con una palabrita puede cambiar las cosas, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que hacerle ver que precisamente se necesita el testamento para que no pase esto. Ahora bien, la persona no tenía hijos, no tenía padres, no tenía esposo, pero sí tenía hermanos, tenía tíos, tenía primos. Entonces, aquí entra quienes van a heredar en forma colateral. O sea, ya no es, por ejemplo, en forma ascendente, ¿verdad? O descendente. Ya es en forma colateral. ¿Quiénes son los que tienen derecho? Bueno, entonces los que tienen derecho son los hermanos. Ok, entonces, si es un hermano, pues le corresponderá todo al hermano. Si son dos, también van a sucederle en partes iguales y así sucesivamente. Pero no tenía hermanos. Bueno, entonces al que le corresponde van a ser a los tíos, los hermanos de los padres que estén vivos, bien, ¿verdad? Entonces, a ellos es a los que les corresponde. Y si ya los tíos ya fallecieron, ya no tenían nada ni nadie, entonces los últimos van a ser los primos hermanos, que le llamamos nosotros. Hasta ahí llega el cuarto grado de consanguinidad y hasta ahí llega prácticamente el parentesco legal. Generalmente nosotros tenemos la costumbre de decir, es que estos eran mis parientes, o sea, son mis primos en tercera generación o en cuarto grado, o sea, y tal vez son, por ejemplo, hijos ya de primos de los papás, sí, o sea, ahí ya legalmente ya nosotros ya no tenemos ningún vínculo con estas personas. Entonces, que tal vez, pues sí, los vemos como familia y los reconocemos como primos y muchos como tíos, incluso hasta decimos abuelitas, tal vez a una tía abuela, o sea, pero en sí, realmente la ley llega hasta el cuarto grado de consanguinidad del parentesco y van a ser los primos. Entonces, en primer lugar, van a ser padres e hijos, ¿verdad? Segundo lugar, entonces, en colateral va a ser los hermanos. Tercer lugar, los tíos. Y en cuarto lugar, o cuarto grado, van a ser los primos. Y hasta ahí. Y si, por ejemplo, cabal,
no tiene nadie de estas personas para heredar, entonces ya es lo que prácticamente va a ser una herencia vacante. O sea, donde no hay quien pueda llevarse la herencia. Y entonces entra el Estado de Guatemala y entran las universidades con ese derecho de suceder, si no dejó testamento la persona. Entonces, esta es el intestado, cómo se da y quiénes son los que tienen derecho a suceder. ¿Vamos bien? ¿Tenemos alguna duda? Sí, licenciada. Por ejemplo, si esta persona no son casados, pero sí tienen muchas propiedades y no hay testamento aún. Bueno, mire, pues entonces, si no son casados, pero han convivido más de 3 años, y sobre todo que cualquiera de ellos no esté casado pues con una tercera persona, ¿verdad? Sino simplemente han convivido entre ellos, entonces en ese caso sí se tiene que hacer la declaración de la unión de hecho. Eso tiene que ser una declaración, o sea, se puede hacer en forma voluntaria, pero si va a ser en forma voluntaria, lo preferible es que se casen, pues, ¿verdad? O sea, ¿para qué se va a hacer la declaración de la unión? Mejor que se haga el matrimonio. Ahora bien, si no hicieron nada de eso, entonces tiene que hacer una declaración de unión de hecho póstuma. Y tiene que tener todas las pruebas para efectivamente comprobar que al menos vivió más de 3 años y por lo tanto a ella le corresponde. O sea, cuando está la unión de hecho declarada en forma legal y formal, entonces los cónyuges tienen los mismos derechos que como si fuera un matrimonio. Entonces, por lo tanto, sí tienen derecho a heredar. Gracias, licenciada, muy amable. Ok. Bueno, entonces, sigamos. Ahorita ya sabemos, pues, la sucesión testamentaria y ya sabemos la sucesión intestada. Son dos cosas distintas, pero ambas necesitan llevarse a través de un proceso sucesorio. Entonces, muchas veces la gente dice, mire, es que yo quiero dejar el testamento para que no tengan problemas. Es que, o sea, si usted va a dejar el testamento, lo que nosotros vamos a saber es a quién le está dejando las cosas y qué es lo que está dejando. Pero para podérsela trasladar al heredero, de todas maneras hay que seguirse un proceso sucesorio, ya sea en testamentario o ya sea intestado. Y prácticamente van a tener los mismos pasos, con la única diferencia que en la junta de herederos, si es un testamentario, se va a leer el testamento. Eso es lo único. Esa es la única diferencia. Y de ahí todo es exactamente lo mismo. Entonces, falleció una persona y dejó bienes. Entonces, en este caso, ya se va con un notario, se habla, se le cuenta, ¿verdad? Mire, sí, dejó bienes y todo. Y entonces ya le va a explicar. Por eso era una de las cosas que yo les decía, que tenían que ir con un notario para que les explicara realmente lo que es un proceso sucesorio, ¿verdad? Y ahí él les va a decir incluso, ah, sí, mire, pues usted sabe si dejó testamento. No, bueno, entonces si no dejó testamento va a ser un intestado y les va a explicar. Entonces, ustedes le dicen, sí, licenciado, yo quiero que usted lo lleve. Entonces, él tiene, ya hace un acta de requerimiento en donde establece de que se presentó ante él tal persona requiriendo sus servicios para llevar a cabo y radicar el proceso sucesorio de tal persona y hace toda la relación en esa acta y se proponen los medios de prueba. ¿Qué medios de prueba van a ser?
¿cómo se llama? Certificación de nacimiento del causante, certificación de defunción del causante, porque aquí, recordemos, con esos vamos a ver nombres. Entonces, por eso es que son importantes los nombres. Entonces, certificación de nacimiento de los hijos, si es que hay hijos, certificación del matrimonio, o sea, si está casado. Aquí no es necesario presentar el divorcio. O sea, a menos de que el cónyuge se quiera aprovechar, entonces sí, presentemos. Pero de lo contrario, o sea, si no, entonces eso no es necesario presentarlo. ¿Qué más? Bueno, entonces con esos básicamente son, y entonces ya se le da trámite con esa acta de requerimiento y se hace una resolución en donde se establece que efectivamente se admite para su trámite el proceso, que se mande a solicitar los informes, que se mande el aviso al registro de procesos sucesorios. Entonces, todo eso se pone en la primera resolución, se notifica y ya el notario viene y hace ya no necesita estar la persona ahí enfrente de él, hace ya los informes para el registro de la propiedad de aquí de Guatemala y el registro de la propiedad de Xela, donde les pregunta si el causante tal otorgó o no donación por causa de muerte. Entonces ellos ya buscan en su base de datos, ven, sí, mire, aquí hay un testamento de tal fecha. Ok, entonces ya no sabíamos que había un testamento, entonces ya apareció el testamento, ya no es un sucesorio intestado, sino ya se convierte a un sucesorio testamental, ¿verdad? Y entonces esos informes se agregan al expediente. Se manda también un aviso al registro de procesos sucesorios de la Corte Suprema de Justicia y se dice, ¿verdad?, que ante los oficios notariales se presentó tal y tal persona para radicar el proceso de su papá, su abuelo, cualquiera que sea, y entonces se identifica, se ponen los nombres de los padres de estos, se pone los posibles herederos, la fecha de defunción, o sea, todo lo que la ley también nos estipula, ¿verdad? Porque este aviso está regido por una ley. Entonces, y se manda. El proceso, el registro de procesos sucesorios, al recibir esa información, hace un acuse de recibo. Y entonces le mandan de regreso y le dice, acusamos de recibo el aviso tal y tal, en donde se establece los siguientes datos. Y ponen los mismos datos que uno les mandó. Pero es que ese acuse de recibo también tiene que ir dentro del proceso. ¿Para qué sirve esto? Porque a veces hay herederos que se pelean y entonces vienen y dicen, no, yo voy a sacar el sucesorio y ahí que mire este que hace. Y entonces viene el otro y dice, no, yo lo voy a sacar con mi abogado. Y no pueden, o sea, porque no pueden hacer dos procesos independientes. O sea, tienen que hacer un proceso únicamente. Entonces, si todos están de acuerdo, puede llevarse a cabo a través de un proceso sucesorio notarial. Pero si alguno de los herederos está en desacuerdo y está peleando, entonces la ley también le señala de que hay que entregar ese expediente a un juzgado para que sea a través de un juzgado que se conozca y que el propio juez ponga ciertos apercibimientos, porque a veces solo por molestar, los demás no hacen nada. No presentan documentos, no aceptan herencias, no. Y eso entonces se va perdiendo el tiempo, ¿verdad? Entonces, se presenta al juzgado. Eso sí, si ya de por sí un sucesorio se tarda en el juzgado, se va a tardar muchísimo más. Entonces, es preferible llevar un proceso notarial y llevarlo pues en paz, ¿verdad? O sea, llevarlo tranquilamente. Yo les contaba ayer el caso, nos pasó a nosotros de que
falleció una persona. Eso nos pasó, mi papá era abogado también, y entonces cuando mi papá estaba vivo y yo trabajaba con él, y entonces llegó una señora, nos la refirieron, llegó la señora y nos dice, mire, yo, o sea, era mi dinero con lo que se compraron todos los bienes, el fulanito no tenía nada. Entonces, ahora yo quiero que todo salga a mi nombre. Bueno, dijimos nosotros, o sea, está bien, siempre y cuando los otros herederos estén de acuerdo, porque ellos tienen que dar su autorización de que sí, nosotros renunciamos y que salga todo a nombre de ella. Ella siempre decía, yo les voy a repartir. Entonces, pues nosotros dijimos, si están todos de acuerdo, no hay ningún problema. Al día siguiente de eso, llegó una hija. Porque lo simpático era que el señor tenía 3 hijos del primer matrimonio, él se había quedado viudo, se había casado con esta señora y con ella había tenido una hija más. Entonces, llega la hija del primer matrimonio, ¿cómo le han de hablar, verdad? Y entonces llega y dice, mire, es que yo vengo porque sé que la fulanita vino aquí. Y entonces nosotros la oímos y le dijimos, tranquila, o sea, no está pasando nada. Sí, ella vino aquí, nos dijo tal y tal cosa, y lo primero que nosotros le dijimos es que se podía así siempre y cuando los demás herederos estuvieran de acuerdo. ¿Ustedes están de acuerdo? No. Los 3 hermanos no estamos de acuerdo en que pase eso. Ah, perfecto. Entonces, ya desde ahí, ya sabemos que no se puede hacer lo que ella quiere. Entonces, ahora hay que tener una reunión con ellos, o sea, con todos, para hacerles ver que si no están de acuerdo y ella tampoco está de acuerdo, o sea, esto se va a tener que ir a un juzgado. Y allá, pues, se sigue, ¿verdad? Entonces, en efecto, se les planteó y se les dijo, pues, lo que iba a pasar y todo. Entonces, al final decidieron que no, que sí lo querían notarial para que saliera más rápido y que iban a estar de acuerdo en que todos iban a tener, pues, o sea, iban a estar en partes iguales, ¿verdad? O sea, la herencia iba a estar en partes iguales. Entonces, a pesar de eso, miren ustedes, se peleaban, cada cierto tiempo se peleaban, porque por ejemplo decían, sí, es que al fulanito le quedaron las vacas, ¿sí? Y entonces y ya las vendió, y al otro le quedaron no sé qué, y era un relajo, ¿verdad? Entonces, cada vez que empezaban con esos pleitos, simplemente nosotros sí le decíamos, bueno, sigue con eso, no se preocupen, nosotros vamos a entregar el expediente al juzgado. Entonces, con ese miedito de que se iba para el juzgado, decía, no, va, está bueno, pues, o sea, no es justo, pero va, está bueno. Entonces, y así fuimos caminando, casi, no me acuerdo, fueron creo que 4 años y piquito, y que fuimos caminando y caminando hasta que logramos sacar. Estábamos ya en la partición, porque ya la partición es donde ya se ponen de acuerdo los herederos y vienen y dicen, bueno, miren, yo quiero una, o sea, por ejemplo, hay 5 casas y cabal son 5 herederos. Bueno, pónganse de acuerdo quién va a querer cada casa, ¿verdad? O si, por ejemplo, hay una casa muy grande y 2 chiquitas y son menos herederos, entonces pónganse de acuerdo, ¿verdad? Para que quede más o menos equitativamente. Entonces, ellos se pusieron de acuerdo, cada quien dijo qué casa quería y qué cosas querían y todo, ¿verdad? Y aún así, en la partición, seguían alegando. Y sobre todo la señora, o sea, la esposa. Yo me recuerdo, 3 veces le pregunté antes de firmar la partición, ¿está de acuerdo con esto? No, pero va, decía, va. Entonces hablábamos otras cosas y todo. Ya cuando iba a firmar y todo, doña fulanita, ¿está de acuerdo con esto? Sí, hagamos. Después que no. Entonces, miren, fue bien difícil. Al final dijo que sí, pero después seguía insistiendo que a ella le quedó lo peor. Entonces, o sea, todo el mundo
creo que quiere aprovecharse a la hora de un proceso sucesorio, ¿verdad? Pero realmente si son varios los herederos, todos van a tener derecho. Entonces, para eso precisamente es el informe que damos al registro de procesos sucesorios, para evitar que haya un doble proceso, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si se empiezan dos, se va a tener que unificar en uno. No se puede llevar dos. Entonces, aquí también ya mandó las solicitudes de los informes, ya mandó el aviso y va a ser un edicto que se va a tener que publicar en el diario oficial por 3 veces. Este edicto es para señalar día y hora para que pueda presentarse a la Junta de Herederos los posibles herederos. Entonces, ¿por qué se va a publicar? Porque supuestamente se va a enterar las personas a través de esta publicación de que está la Junta de Herederos. Tal vez, o sea, hay algún otro por ahí perdido que no sabe que va a haber una junta, entonces en el diario oficial lo va a ver. Mentira, o sea, realmente, ¿quién lee el diario oficial? Sin embargo, la ley establece eso, que hay que publicarse por 3 veces. Aquí más que todo es los herederos entre sí se van a avisar y van a decir, mira, tal fecha está la Junta de Herederos y vas a llegar porque tú también sos un heredero, pues, ¿verdad? Entonces, y por ejemplo, puede pasar aquí ya en la Junta de Herederos, cuando se presentan, tienen que hacer una declaración jurada de que los que están ahí son únicamente los herederos. Lo hacen a través de una declaración jurada, porque si eso es mentira y hay más y no dijeron, entonces están cometiendo el delito de perjurio. Y entonces aquí puede haber una acción penal en contra de esos herederos, porque ellos sabían que habían otros herederos y no lo dijeron. Entonces, para eso precisamente es esa declaración. Entonces, ya en la Junta de Herederos llegan todos los supuestos herederos. Se presentan y vienen y se le pregunta, bueno, usted, fulanito de tal, ¿está de acuerdo en heredar? O sea, sí, yo acepto la herencia que me haya dejado mi papá. Entonces, ok, entonces se establece, ¿verdad? Sí, está de acuerdo. ¿Usted, fulanito de tal, está de acuerdo? No, yo no, a mí eso no me interesa, yo no quiero nada, yo no quiero participar en nada, yo me voy y nos vemos, adiós. Entonces se pone, ¿verdad? El señor fulano de tal renuncia a su derecho y hasta ahí llegó su participación, porque dijo que no, se fue y ya después no va a venir ay, no, miren, siempre sí. O sea, ya ahí él renunció. Bueno, entonces, como les decía, ahí, a través de la declaración jurada, vienen y les dice, declaramos que somos los únicos herederos que no tenemos, no sabemos si existe algún otro que pueda tener derecho o que pueda tener interés en la herencia, ¿verdad? Entonces, esto en cuanto al intestado. Ahora, si es un testamentario, entonces aquí en la Junta de Herederos vamos a leer el testamento y ojo, tienen que estar presentes los herederos establecidos en el testamento, ¿verdad? Porque aquí puede pasar de que lleguen todos los hijos y hasta el cónyuge y todo, y que si en el testamento realmente a los que les dejó desheredó a todos y solo les dejó a unos sobrinos, por ejemplo. Entonces los sobrinos también tienen que estar presentes. ¿Pueden estar presentes los otros? Sí, al menos para que oigan, miren, los desheredó, ¿verdad? Pero tienen que estar presentes a los que les nombra como herederos, como legatarios, porque ahí también ellos van a aceptar la herencia o también pueden renunciar a la herencia. Entonces, todas estas cosas pueden pasar en la Junta de Herederos.
Entonces aquí ya aceptamos o ya renunciamos. Entonces ya nos vamos al acta de inventario. En esta acta de inventario vamos a poner todos los bienes de la mortuaria, los bienes relictos. Entonces los vamos a identificar. Y aquí va a ser más o menos como una especie de contabilidad. O sea, vamos a poner el activo, que son todos los bienes que van a tener como que el ingreso, la plata y todo eso, ¿verdad? O sea, entonces ponemos inmuebles, ponemos vehículos, ponemos empresas, o sea, todo lo que nos dejó va en el activo. Y el pasivo van a ser todas aquellas obligaciones que también haya dejado. Podemos poner también dentro del pasivo, se pueden poner los honorarios del sucesorio, se pueden poner los gastos de la última enfermedad, los gastos funerarios, todo eso. Entonces, vamos a sumar todo nuestro activo, vamos a sumar todo nuestro pasivo y después vamos a restar. Activo menos pasivo nos va a dar un capital. Sobre este capital es sobre lo que se va a tributar. Cuando se tributa a través de un proceso sucesorio, se debe de pagar el impuesto de herencias, legados y donaciones. Este impuesto no es un impuesto específico de que, así como el impuesto del IVA, que es el 12%, o el impuesto de timbres es el 3%, aquí son porcentajes, pero se van jugando de conformidad con el grado de parentesco que sean los herederos y con las cantidades de los bienes que se van a heredar. Entonces, por ejemplo, si son hijos o cónyuges hasta 50,000 quetzales, que los bienes sean hasta 50,000 quetzales, es el 1%. Y así sucesivamente va aumentando el valor. Tan así que al final, por ejemplo, el valor más grande, si no estoy mal, es de 25% de impuesto y lo paga generalmente aquellos que son catalogados como extraños, no son parientes del testador, ¿verdad? Entonces, esto más que todo va a ser, por ejemplo, en los testamentos, cuando se lo hubiéramos dejado a alguien que no era nuestro pariente, o bien, bueno, pero igual el Estado no va a pagar. Entonces, con los intestados que sí son parientes, el impuesto nunca va a ser tan alto, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve el acta de inventario, realmente, para establecer cuánto vamos a pagar, o sea, sobre cuánto se va a calcular el impuesto. Entonces, tenemos ya el acta de inventario y tenemos ya todos los demás documentos, ya hicimos todo eso y ya se va a la Procuraduría General de la Nación para que ellos emitan opinión. Todos tenemos, bueno, muchos tenemos pavor cuando presentamos un proceso sucesorio a la Procuraduría, porque creemos que el proceso va nítido y de lo mejor, y que si cuando viene de regreso nos ponen, mire que la partida de nacimiento le falta una letra, o que no es el mismo nombre, o que no se tiene que hacer una identificación, o no se inscribió la identificación. O sea, puede pasar cualquier cosa. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos tener nuestros documentos casi que perfectos, para evitar precisamente que la Procuraduría venga y nos diga, falta esto, falta esto, falta esto. Porque media vez la Procuraduría no dictamine que ya se puede declarar a los herederos como herederos, el proceso va a continuar. Y no podemos venir y decir, bueno, pero a la Procuraduría no le pareció, pero de todas maneras, ya, terminemos lo que yo voy a declarar. No, porque en muchos lados piden el dictamen de la Procuraduría y adicionalmente tenemos que mandarlo a DICARI para hacer la liquidación fiscal.
Y si no va con el dictamen correcto de la Procuraduría, tampoco nos van a aceptar para poder hacer la liquidación fiscal. Entonces, hasta que la Procu nos diga, sí, ya está todo para declarar herederos a tales y tales, entonces, hasta ahí ya prácticamente casi que se terminó el proceso sucesorio. Una cosa muy interesante es que también en los intestados, fíjense que se hacen las declaraciones y siempre se pone, se declara a fulanito de tal como heredero de fulanito de tal, sin perjuicio de tercero de igual o mejor derecho. Siempre lo vamos a poner así. ¿Por qué razón? Porque tiene, por ejemplo, si se llevó a cabo el proceso sucesorio, no metieron a un hijo dentro de ese proceso porque tal vez no conocían. Hoy me contaba una persona, Diana, me dice, sí, es que fíjate, me dice que mi sobrina hizo tal y tal cosa, que no sé qué, y me quedo yo, ¿qué sobrina? Vos le dije, entonces, es que tengo una sobrina de un hermano, pero yo conozco, o sea, sé que sí tiene un hermano, pero el hermano no está casado, no tiene hijos ni nada. Entonces, y le digo yo, un hermano, ¿qué hermano? Entonces me dice, vos, es que cabal, tengo un medio hermano. Yo todavía ¿y de quién? Le digo yo, así va. Entonces, ay, de mi papá, va. Entonces empezó a contar la historia. Pero ahí no termina todo. El señor estaba precisamente, estaba en un proceso de cáncer y entonces por eso el doctor le dice, mire, yo necesito que me diga todas las cosas, así como la verdad de su vida. Y entonces le dice, hijos, le dice. Y viene el señor y le dice, 6. Cuando ella me contó eso, yo, porque, o sea, nosotros conocíamos siempre 3, ¿verdad? Ella y sus 2 hermanos. Y entonces me dice, mira, lo mismo hice yo. ¿Se pueden imaginar que a los 50 años de uno venga a enterarse que el papá tiene 3 hijos más? Entonces, a veces, de verdad que no saben las personas que había otro hermano por ahí pululando. Y entonces salió, o sea, se declararon como herederos, pero a los 3 años aparece otro hijo. Este hijo, por ser hijo y estar reconocido, entonces tiene derecho a los bienes del papá. Y puede también ser declarado heredero y puede reclamar parte de esa herencia. Y eso lo puede hacer durante los 10 años posteriores a la declaración. Entonces, por eso es que se pone sin perjuicio de tercero de igual o mejor derecho. Porque imagínense, el que fue declarado como heredero fue el hermano y este es el hijo, entonces él va a tener mejor derecho que el hermano. Casi que el hermano le va a tener que dar todo a él porque él era el que tenía derecho a suceder, no el hermano. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, todas las aristas que podemos ver en una situación de estas. Entonces, tenemos ya el autodeclaratoria de herederos, ya nombramos a nuestros herederos y ya con eso lo podemos llevar a DICABI, que es la Dirección General de Catastro de Avalúo de Bienes Inmuebles. Y entonces aquí ellos hacen, DICABI tiene una sección que es precisamente de herencia, legados y donaciones. Y esta sección es la que se va a hacer cargo de ver cuánto se va a tributar. Entonces, volvemos al acta de inventario. Entonces, vamos a establecer, ok, tenemos tanto de capital, son hijos, son extraños, es cónyuge, o sea, ¿quién es? Entonces, a este le corresponde pagar tanto de impuesto. Y ellos
sacan ese dato, ¿verdad? De cuánto le corresponde. Entonces, ya ellos sacando ese dato, mandan el proceso a la Contraloría General de Cuentas para que la Contraloría revise de que efectivamente todo esté bien y ese sea el impuesto. A veces el mismo DICABI mete la pata y le pone otro impuesto, entonces lo mandan de regreso y le dicen, no, corrija porque ese no es el impuesto. Entonces ya lo tiene que corregir, ¿verdad? Y ya notifica para que pueda pagarse el impuesto. Algo muy importante es que cuando ya se va a liquidación fiscal, tengamos a la mano la cantidad más o menos que podamos pensar que vayan a cobrar. Porque cuando venga de regreso y le digan a uno, mire, tiene que pagar 10,000 quetzales de impuesto, le dan únicamente 10 días para poder pagar. Si no lo pagaron dentro de esos 10 días, entonces le ponen una multa del 100% y tienen que pagar los 10,000 del impuesto más 10,000 de la multa. Y si el impuesto, hoy me hablaban de un impuesto de 75,000 quetzales. Imagínense, si no lo pagan dentro de esos 10 días, entonces van a ser 75 de impuesto y 75 de multa. 150,000 quetzales, lo que habría que pagar. Entonces, tenemos que tener a la mano ese dinerito guardado. Y ya cuando sale de liquidación fiscal, ya se va para el registro. Aquí no solo el registro de la propiedad, porque se va a ir al registro de la propiedad si hay bienes inmuebles, pero si hay carros, entonces ya lo mandamos al registro de vehículos de la SAT. Si hay empresas, se manda al registro mercantil, ¿verdad? Para hacer los traspasos. Si hay armas, por ejemplo, entonces se manda al DIGECAM para también hacer los traspasos. Entonces, se va a mandar a todos lados donde haya, o sea, la necesidad de hacer ese traslado de bienes. Y ese es un proceso sucesorio. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, entonces aquí terminamos. Que definitivamente es mejor tener hecho el testamento porque el proceso sucesorio es larguísimo. El problema, Olivia, es que de lo que yo les explicaba, o sea, un proceso sucesorio, de todas maneras, aunque tenga su testamento, va a ser un proceso sucesorio testamentario. Ajá. Entonces, de que va a tener que hacer el proceso sucesorio, lo va a tener que hacer. Por eso a veces es mejor disponer de los bienes en vida, porque es mucho más rápido, ¿verdad? Y una cosa que se me había olvidado decirles aquí es que, por ejemplo, los bienes se tienen que evaluar. Entonces, se van a hacer los avalúos a través de un valuador autorizado por finanzas. O sea, nosotros no le vamos a poder poner el valor que a nosotros se nos dé la gana para pagar el impuesto que nosotros querramos, sino va a ser el valor que le ponga un valuador y que inscriba ese avalú precisamente en DICABI, en la Dirección de Catastro de Bienes Inmuebles. Entonces, pero como le digo, el proceso sucesorio, ya sea intestado o ya sea testamentario, de todas maneras son estos pasos, los dos, con la única diferencia que en uno sabemos quién es el heredero y en el otro debemos de probarlo. ¿Cómo lo vamos a probar? Con las partidas que tengamos. Eso es. Gracias, licenciada. Ok, con gusto. Bueno, ¿alguien más? Para pasar a la próxima, ya a la otra clase. Porque esta ya la terminamos. Bueno, entonces, déjenme ver. Ok.
Muy bien. Vemos la presentación, ¿verdad? Lo logramos ver. Bueno, entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer si una de nuestras personas, de nuestras familias o que conocidas, o qué hacemos si fallece en el extranjero? O si era un extranjero que fallece aquí y que quiere regresar a su país. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, si un guatemalteco fallece en el extranjero, vamos a tener 3 opciones. La primera, pues, es dejar los restos en el país donde falleció o donde vivía. Y ahí se quedó. Y tal vez lo único que vamos a necesitar es que si dejó bienes aquí, pues definitivamente va a tenerse que hacer un proceso sucesorio y vamos a necesitar el documento que acredite el fallecimiento de la persona, ¿verdad? Entonces, se quedan los restos allá. Pero la persona no quería quedarse allá. Decía, no, yo cuando me muera quiero irme para mi país y por favor ahí me mandan. Entonces, ok. Entonces, lo que se hace es que se repatria el cuerpo completo. Solo que esto se va a dar únicamente si la defunción fue por causas naturales. No podemos, por ejemplo, si falleció por algún crimen, generalmente el cuerpo lo van a tener guardado hasta que se termine la investigación. Entonces, no sabemos ni siquiera cómo va a estar el cuerpo, ¿verdad? Entonces, y repatriarlo casi que 6 meses después, el cuerpo completo, va a ser imposible. Entonces, ahí va a tenerse que decidir mejor por traer las cenizas, si es que la persona se quiere, o sea, de todas maneras quería venir aquí o los parientes querían traerlo, ¿verdad? Entonces, lo mejor es ya traer las cenizas de esa persona y esto sí lo se puede traer incluso hasta en el equipaje de mano y no va a importar la causa del fallecimiento. Eso sí, se van a necesitar también que se traigan los documentos que acreditan el fallecimiento de la persona. Entonces, tenemos aquí en Guatemala el Acuerdo Gubernativo 375-2007 del Presidente de la República. Y este regula todo lo relativo a las disposiciones para el traslado de los cadáveres y restos humanos entre países. El artículo 25 va a considerar transporte internacional de cadáveres todo aquel que deba hacerse fuera de las fronteras patrias o el que pretenda hacerse desde cualquier otro país hacia Guatemala. Y esto solo va a poderse autorizar después de que la persona haya fallecido o de que se haya realizado la exhumación de los restos humanos. No podemos, por ejemplo, nosotros iniciar un proceso porque la persona ya está muy enferma y que vaya a decir, pero miren, llévenme. Entonces ustedes empezar a moverse, ay, sí, que necesitamos para que se... No, tenemos que esperar al fallecimiento de la persona. ¿Por qué? Porque como primer punto para poder hacer todo esto es el certificado de la partida de defunción extendida por RENAP. Entonces, ya con este certificado vamos a empezar precisamente a hacer todos los trámites para poder trasladar el cuerpo. Entonces, igual vamos a necesitar tener a una funeraria, ¿verdad? Hay que contratar los servicios de una funeraria porque se va a tener que embalsamar al cadáver. Entonces, dentro de los documentos que vamos a necesitar está la declaración jurada de la persona que embalsamó al cadáver o que embalsamó los restos humanos. Recordemos que a veces, o sea, uno, por ejemplo, siempre piensa en que las personas se van completas, pero, por ejemplo, en un accidente puede ser que solo haya aparecido un brazo, solo una mano, solo una pierna. Entonces, pues se tiene que
llevar el proceso debido, aunque sean solo restos, ¿verdad? Para que no empiece a descomponerse los restos. Entonces, en esta declaración la persona va a hacer constar que hizo el embalsamamiento, creo que así se llama, entonces de forma debida, que se llenaron todos los requisitos que establece el reglamento de para el traslado. Y tiene que estar registrado a esta persona en el Departamento de Regulación de los Programas de Salud y Ambiente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. No puede hacerlo cualquier persona, por eso les digo, tienen que contratar a una funeraria para hacerlo. O sea, aquí no puede ser cualquiera. Imagínense si no se hace correctamente, ¿qué llegaría? ¿Verdad? Entonces, pues por eso se necesita este documento. Adicionalmente, vamos a necesitar también la autorización del traslado del cadáver. Esta la va a extender la autoridad de salud donde ocurrió la defunción. Entonces, por ejemplo, si ocurrió en Mazatenango, entonces la autoridad de Mazatenango va a ser quien dé esa autorización de traslado, porque incluso va a ser el traslado desde allá hasta acá, Guatemala, y después para afuera, ¿verdad? Cuando la causa de defunción haya sido una enfermedad contagiosa, pero no sujeta a cuarentena, el cadáver debe de ser embalsamado de manera intraarterial y cavidades. Esto dice la ley. Entonces estábamos en un curso así como estamos ahorita con ustedes y les digo yo, miren, pero no me vayan a preguntar qué es intraarterial y cavidades, porque eso sí no lo sé, le dije yo, esto es lo que establece la ley. Pero teníamos la buena suerte que había una persona en una funeraria y nos explicó que prácticamente esta es el embalsamado normal que se hace, ¿verdad? Entonces, igual, si fue a través de una enfermedad contagiosa, bueno, entonces se embalsama nada más. El cadáver tiene que ir dentro de una caja hermética. Hay que enviarlo dentro de una caja hermética para embalaje y tiene que estar elaborada con materiales metálicos, preferiblemente que sea de zinc. Toda la documentación esta se va a presentar a las autoridades competentes porque se van a necesitar autorizaciones precisamente para poderlo sacar. Y entonces esto lo va a tener que tener la funeraria para que puedan dar esa autorización y salir. Entonces, especialmente se va a presentar copia ante la autoridad de salud del lugar donde va a ser inhumado el cadáver. Entonces, por eso les decía yo que todos estos documentos los vamos a tener porque estos documentos se van a ir junto con el cadáver hacia el país a donde vaya. Entonces, y es exactamente igual, por ejemplo, del traslado de cadáveres del extranjero a territorio nacional. Con la diferencia es que, por ejemplo, aquí decía certificación de la partida de funciones extendida por el RNAP, porque eso es lo que se extiende aquí en Guatemala a la hora de una defunción. ¿Qué más se va a extender en otros lados? Pues no sabemos cómo va a ser el certificado, pero definitivamente tiene que venir un documento legal en donde se va a hacer constar esa defunción. Entonces, vamos a también necesitar esa declaración jurada de la persona que embalsamó, solo que el que embalsamó en el extranjero. Se va a necesitar también la autorización del traslado de cadáver de la autoridad competente del extranjero, de donde venía el cuerpo. Lo mismo, ¿verdad? Que la causa de función haya sido por una enfermedad contagiosa, tiene que venir embalsamado. Y los restos tienen que venir también en una caja metálica. Entonces, así como los que se van de aquí para el extranjero, vamos a ingresar también el cuerpo exactamente igual hacia Guatemala. Toda la documentación
que se requiera y que venga del extranjero, todos esos documentos se van a presentar ante la autoridad de salud, porque hay que ir. Me ven, ahí está. Entonces, se van a presentar ante la autoridad de salud, porque ellos son los que van a dar la autorización para poder inhumar el cadáver ya aquí en Guatemala. Recordemos que lo van a traer, lo va a recoger una funeraria y después pues se puede llevar a la funeraria, tal vez lo van a tener cierto tiempo en la velación, o de una vez se lo podrán llevar directamente al cementerio. Pues eso yo creo que va a ser cada familia el que va a decidir. Pero sí necesitamos esos documentos también para poder asentar esa defunción ya aquí en Guate. Fíjense que yo les decía, cabal, ya se nos fue, que se tenía que venir embalsamados cuando viniera, o sea, si había fallecido de una enfermedad contagiosa, pero no sujeta a cuarentena. Entonces, ahí podíamos traer los cuerpos. Pero si se dan cuenta, en el caso el caso actual de COVID, si la persona fallece de COVID, no podemos definitivamente traer el cuerpo completo. Aunque haya pasado un montón de tiempo, aunque haya dicho, no, pero ahorita ya no tiene, no se puede. Porque el artículo 28 del reglamento prohíbe expresamente autorizar el traslado de un cadáver cuando la causa de defunción haya sido una enfermedad sujeta a cuarentena. Entonces, en este caso, precisamente, que tenemos COVID, mucha gente falleció en el extranjero de COVID. Entonces, la única opción para poder traer esos restos hacia Guatemala era que vinieran en cenizas. Era lo único. De ahí, el cuerpo completo, imposible. No se podía. Entonces, el trámite, y este trámite me lo dio una funeraria, o sea, y así me lo dijo, o sea, entonces, viene el cuerpo, sabemos que va a venir el cuerpo hacia Guatemala, entonces, contratamos una funeraria, ya aquí en Guate, y ellos van a ser los encargados de hacer todos los trámites en aduana y en la SAT, para autorizar el ingreso del féretro con el cuerpo, ¿verdad? Entonces, la funeraria va a pedir el documento de la defunción, certificado de defunción o lo que entreguen, pero hay que traer la defunción, como lo habíamos visto anteriormente. La autorización de traslado o licencia de traslado. Yo aquí le puse de Estados Unidos a Guatemala para que fuera más, porque pregunté, ¿verdad? O sea, miren si es de los Estados Unidos, pero puede ser de cualquier parte del mundo. O sea, la autorización por parte de la autoridad del extranjero, ¿verdad? Para poder hacer el traslado. Entonces, el certificado de embalsamamiento o la declaración jurada de que se hizo el embalsamamiento de forma correcta. La carta de responsabilidad de la funeraria extranjera. Esto no lo dice la ley y sin embargo ellos lo piden. Donde la funeraria prácticamente certifica que tuvo a la vista la persona fallecida. O sea, si viene una persona fallecida, ¿verdad? Y certifica que es ella, o sea, la que supuestamente viene. El documento de identificación de la persona fallecida también solo solicitar. Y aquí en territorio guatemalteco piden que un familiar directo sea la persona encargada de reconocer al fallecido. Entonces tiene que entrar e ir a ver a la persona fallecida para ver que efectivamente sea su pariente que está esperando. Imagínense, le mandan a alguien más.
Entonces, eso es lo que se tiene que hacer ya con la funeraria. Y como les decía, ya con el cuerpo aquí prácticamente, entonces ya se toma la decisión. Sí, lo vamos a velar cierto tiempo, no, mejor lo vamos a llevar de una vez al cementerio, no, mejor lo vamos a llevar a cremar. Entonces, ahí sí que cada familia, en base incluso a sus creencias, ¿verdad? Tomará las decisiones de qué hacer. Ayer lo único que hablábamos era que la ley establece que las cenizas tienen que ser puestas en un lugar especial para ello en los cementerios. Entonces, hay personas en Guatemala, por ayer incluso yo sé de alguien y ayer me decían también, ¿qué pasa si las cenizas no se ponen ahí y la tienen en su casa? Yo le digo, mire, pues al final de cuentas, tal vez nadie se va a enterar, pero yo les decía, pero realmente veámoslo así, o sea, al final son cenizas de muerte, entonces, y tenerlo en su casa, entonces, pero cada quien es dueño de sus propias decisiones, ¿verdad? Entonces, pero sí la ley señala que deben ponerse en los lugares específicos. O sea, ya que no lo hagan, esa es otra cosa. Pero sí la ley sí determina eso. Entonces, recordemos que hemos hablado todos los documentos que vamos a necesitar ya para los traslados, ya sea para salir o para entrar, ¿verdad? Y todos estos documentos que van a surtir efectos en el extranjero deben de venir debidamente apostillados o con los pases de ley para que puedan surtir efectos en Guatemala. ¿Qué es esto? El apostillado es un convenio que se ha hecho entre países, es el convenio de la Haya, donde dice que un documento certificado por el gobierno de Guatemala es legal, es real y puede entonces surtir efectos en el otro país que también está adscrito al convenio. Esa es la ventaja, porque entonces, y el otro país, si también está adscrito y nos manda los documentos aquí en Guatemala con la apostilla, entonces Guatemala viene y dice, ok, este es un documento legal, porque viene certificado por este otro país que está dentro del convenio de la Haya. Hay países que todavía no están suscritos a ese convenio. Entonces, cuando hay países que no tienen la apostilla, tienen que venir los documentos con pases de ley. Si fuera aquí en Guatemala, por ejemplo, un certificado de defunción extendido por el RENAP para que surta efectos, ¿qué país? Creo que no está, ay, no me acuerdo ahorita. Pero creo que, pongámosle Venezuela, que no estuviera, no estoy segura, pero pongámosle Venezuela. Entonces, lo que se tiene que hacer es, no, mejor otro país, porque ahora ni siquiera tenemos embajada de Venezuela en Guatemala. Pongámosle México, que no estuviera ellos con la apostilla. Entonces, lo que se hace es que se saca el certificado de defunción, se legaliza la firma del registrador civil, que ese es el que extiende el certificado de defunción, y entonces el registrador de las personas va a legalizar la firma y va a decir, esta firma efectivamente es del registrador civil. Entonces, ya tenemos una legalización. La firma del registrador de las personas la tiene que legalizar el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y dice, efectivamente, esta firma es del registrador de personas.
Y entonces ya este documento lo llevamos a la embajada o al consulado mexicano para que ellos legalicen la firma del ministro de Relaciones Exteriores y dicen, sí, efectivamente, esta firma es del ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. Y entonces ya como una autoridad del país hacia donde va el documento ha certificado que todo lo anterior es legal, cuando entra a ese país, entonces ya prácticamente puede decir, sí, ese documento es legal. Esos son los pases de ley. Entonces, los documentos que tienen que venir deben de venir precisamente con cualquiera de estas dos formas. Pero si no vienen así, no surten efectos en Guatemala. Entonces, por ejemplo, si la defunción no viniera de esa manera, pues no vamos a tener al pobre cuerpo ahí hasta que venga con esos pases de ley. Pero no se va a poder inscribir la defunción en el RENAC. Entonces se va a quedar hasta que venga con los pases de ley, ya se podrá inscribir la defunción. Bueno, entonces, como vemos que hoy estamos hablando precisamente del extranjero, yo les recomiendo siempre que hay seguros, ¿verdad? Para personas que están en el extranjero. Si ustedes tienen algún pariente o alguien que está allá, pues yo creo que valdría la pena que hicieran la investigación. Antes yo solo se oía que Banrural tenía este tipo de seguros, pero ahora ya, por ejemplo, lo tiene el Industrial, lo tiene el BAM, también Banco Azteca. Podría verse si hay más bancos del sistema que hayan o que tengan este seguro, y es básicamente para ayudarlos a que no salga tan caro realmente la repatriación de un cuerpo, ¿verdad? Entonces, recordemos que a veces ni siquiera hay personas que ni siquiera, por ejemplo, tienen una visa como para poder venir y decir, ay, me voy a traerlo yo. Estamos sujetos a que nos hagan el favor o que el consulado sea el que empiece a hacer y dar todas las vueltas, ¿verdad? Entonces, podemos evitar eso si se paga un seguro y que entonces ya haya una funeraria que se encargue de todos los trámites para el traslado acá. Por ejemplo, cuando yo averigüé de esto al principio en Banrural, me comentaban que ellos tenían, por ejemplo, se hacían cargo del traslado de la persona fallecida, pero también pagaban una renta mensual al beneficiario por 5 años. Entonces es más o menos como, por ejemplo, yo lo vi así, ¿verdad? Eran como las remesas que mandaba la persona y que ya no lo va a seguir mandando, entonces al menos por 5 años van a estar recibiendo una cantidad. También tenía gastos funerarios y consultas médicas. Entonces, a mí me pareció bien. Ayer me hacía un comentario a una de las del grupo, me decía, mire, Lick, me dijo, lo que pasa es que a veces los seguros funerarios que dan los bancos no son de las mejores funerarias, ¿verdad? Entonces, son funerarias pequeñas, sencillas, pero como le dije yo a ella, mire, le dije, al final de cuentas, hay personas que ni siquiera tienen para algo sencillo. Entonces, ir pagando poco a poco, creo que, pues, vale la pena, ¿verdad? Entonces, sí vale la pena saber que se tiene esta oportunidad. Entonces, por eso es que toco el tema como para que ustedes vean. Y esto es el tema de hoy. Generalmente en la clase de hoy, la última clase, yo lo único que también hago es recomendarles. Si ya tienen ustedes una persona que se encuentra enferma y no tienen un seguro funerario, pues traten de conseguir y contratar un seguro funerario. Entonces,
no es lo mismo comprar un seguro funerario cuando la persona todavía está viva a comprar de emergencia un seguro funerario. Suben casi 3 veces su valor. Entonces, esa es una recomendación. Melfi. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos. ¿Cómo está? Bien, gracias. Con respecto al tema de hoy, perdón que estoy en la calle hoy, que andaba haciendo unas cosas. No se preocupe. Gracias tampoco. Con respecto al tema, buenísimo, bastante interesante. Solo tal vez ampliando la parte de los trámites que usted mencionaba, el extranjero, ampliando la parte que usted decía con respecto a los apostillados y todo eso, y no detiene la inhumación, un apostillado que venga en cuerpo completo, porque Sanidad Pública sí extiende la licencia de traslado de cadáveres, poder inhumar el cuerpo. Esos apostillados son dificultad cuando se hace la inscripción de la defunción en RENAP, puesto que esa norma dura un promedio de 45 días hábiles. Se hace, o sea, no es un requisito para poder inhumar. Sí, sí. Inquietud. Eso fue lo que le dije. Eso fue lo que cabal, no sé si no me di a entender bien, ¿verdad? O sea, no vamos a tener, si no viene apostillado, no viene con los pases de ley, les dije yo, pues no vamos a tener el cuerpo ahí esperando hasta que vengan los documentos. O sea, sí se va a enterrar, pero nos va a detener precisamente la inscripción de la defunción. Ajá, eso les dije. ¿Por qué? Porque no se va a poder protocolizar esos documentos. Aunque se quiera, no se, o sea, no tienen los requisitos legales para poder entrar. Aunque el notario viniera y por ignorancia lo protocolizara, precisamente en el RENAP le van a decir, mire, pero esto no viene completo, ¿verdad? Entonces, así que hasta que no lo traigan, no lo inscribo. Exacto, sí, tiene toda la razón usted. Sí, y con la otra parte que mencionaba usted, le comento, yo trabajo en el campanario, que somos cementerio funeraria, y yo también soy embalsamador. Entonces, por parte, pues gracias a Dios es el tema que nosotros, los del campanario, dominamos, pues por lo mismo, ¿verdad? Porque es lo que nos toca hacer en repetidas ocasiones. Pero a veces muchas personas con el afán de ganar un negocio, y le hablo tema funeraria, y se saltan ciertas cosas que usted mencionó que la verdad que son súper importantes, como lo que es la documentación. Porque la verdad es que a veces sí viene incompleta la documentación, pero la línea aérea es la que facilita correcciones o verificaciones en caso de nombres. Y entonces, lo que hace la línea aérea es que puede rectificar nombres allí, porque ellos sí han tenido a la vista, porque no siempre tenemos a la vista, por ejemplo, un pasaporte, por lo que usted decía, un tema migratorio, que alguien está ya indocumentado, acá tal vez nunca sacó DPI, entonces no tenemos que decir que Juan es Juan. Más de algo comprobaron, y de una u otra manera la línea aérea puede hacer o ha hecho en algunas ocasiones rectificaciones. Y eso es lo que nos avala acá ya en Guatemala, tanto en Convex o en aduana, en la SAT, que son los de adentro de Convex, y ya corrigiendo allí, ya Sanidad Pública autoriza las licencias correspondientes. Pero corrigiendo el nombre, prácticamente. Sí. Y luego a la línea aérea, porque ya en un par de ocasiones nos sucedió a nosotros. Entonces, buenas noches. Por esa razón es que nosotros, no se haya lógica que sea la línea aérea la que haga la corrección, pero Sanidad Pública ha avalado en más de una ocasión esa gestión de la modificación de esa manera. Mire, Meti, ilústreme. ¿Cómo fue el cambio de nombre? O sea, ¿cómo venía y cómo la línea aérea lo modificó? Supuestamente, y digo supuestamente porque obviamente eso no lo vemos nosotros, la línea aérea para hacer el envío tuvo un documento allá en Estados Unidos donde comprobaron que Juan era Juan. Y ellos lo tienen de manera escaneada, más no está impreso porque no es un documento, que no es ni pasaporte, ni cédula que hubiese sido en su momento, o ahora DPI.
pero algún documento que puede ser algún ok. trabajo, yo qué sé, allá Ajá. en extranjero, tuvieron y presentaron y con eso comprobaron que Juan era Juan para hacer el envío. Entonces la Podría línea haber sido una declaración de algún testigo o algo por el estilo también. exactamente puede ser, porque Ujú. como en sanidad pública ya no presentamos nosotros ningún documento como cuando estamos haciendo una inscripción de alguien que fallece acá en Guatemala, que presentamos el DPI. Ujú, ujú. No estamos dando ningún documento, entonces ellos se basan en lo que la línea aérea corrige o rectifica. En este caso no es corrección, más bien. Ok, y entonces, por ejemplo, dicen Juan Pérez, ¿verdad? Y entonces viene el pariente de aquí y le podría decir, no, fíjese que no es Juan Pérez, él era Juan López. Y ahí es donde la línea aérea rectifica. Exactamente, allí es donde se hace algún tipo de corrección o rectificación. Ah, ok, ok. Entendido. Mire, interesante. Eso no lo sabíamos. Ah, muchísimas gracias por la información. Que se estuviera saltando la ley, pero realmente lo que se trata es de poder concluir un proceso funerario en realidad. No, claro, imagínate, por eso, ¿a qué horas dejamos nosotros, o sea, dónde se queda el cuerpo en lo que se establece si es Juan Pérez o Juan López, ¿verdad? O sea, y si la familia aquí está diciendo que es Juan López y lo está reconociendo como Juan López, pues definitivamente. Así es. Y el proceso que se mencionaba son 3 cajas y le ponemos un nombre, que es la caja de zinc, que viene dentro del ataúd de madera, cuando viene en países que sí está autorizada la madera todavía, y el ataúd de madera viene de una caja de embalaje, que es una base de madera y cartón encima. Son al final de cuentas tres cajas y le ponemos un título. Ahora, he tenido esa duda siempre. ¿Por qué necesariamente es de zinc? O dice preferiblemente de zinc. Entonces, ¿el zinc hace algo especial al cuerpo? No, para nada. Es por cuestión de peso. Ah, ok. Es más liviano. Es súper liviano. El zinc en Guatemala es como que fuera si lo vemos, es el material con el que se hacen los canales de las caídas de agua, porque es metal aislante y Ajá. Ah, muchas gracias. Mire, eso siempre había tenido precisamente esa duda de por qué es zinc. Dije yo, ¿será porque resguarda mejor ¿cómo se llama? El cuerpo? Ok, ahora ya me quedó claro. Muchas gracias. Oye, le agradezco mucho. porque al final de cuentas el zinc es aislante también, porque es metal, pero es súper liviano, entonces eso no eleva, incluso internamente no eleva costos para hacer envíos. En este caso se aplican por peso, como lo es el aeropuerto. Y en Guatemala, movilizaciones internas, se usa zinc únicamente en procesos cuarentenables y ahogados o personas que murieron por asfixia, por sumersión, que es lo que la ley dice, que es ahogados, o por personas que fallecieron por quemaduras. Ahí también eso es interno, ¿verdad? Dentro del país. Pero ahí sí es por algo específico, porque el zinc como los cubre más o porque tienden a descomponerse más rápido. No, porque una persona que falleció por sumersión, que es porque falleció ahogada y ya tiene líquidos y está regresando líquidos por todas las partes del cuerpo. Entonces el zinc es aislante por completo. Melfi quitó su micrófono. Ahí está. Completo. Y mantiene literalmente todos los líquidos que pudiesen salir, si lo vemos así, para que no haya contaminación y pueda haber velación. Por ejemplo, ahogados. La persona ahogada también sale de una vez en la caja de zinc dentro del ataúd. ¿Y los quemados, por qué los ponen ahí? Porque son 2 casos que definitivamente ya no se pueden embalsamar, entonces ya no hay proceso de preservación.
Ok, ok. Para también resguardar. Ok. Sí, pues, Es o sea, un quemado no se puede. la Mm, misma ley no permite sacarlos de la morgue, porque obviamente vamos de INASIF, en el caso de Guatemala, claro. no permite sacarlos en lo que es un ataúd puramente madera, sino que tiene que Ujú, ir dentro del ataúd. ujú, Una, ujú, un máximo de 7 libras, y mucho. ujú. Entonces, y eso Ya. se queda dentro del ataúd, que eso lo que genera es un aislante para que no haya ningún tipo de contaminante. Y tiene que ser soldada. Ya, sí, pues, o sea, completamente hermética. Por eso es que dicen hermética. Debe ser Para trasladada, que. ¿qué es? Herméticamente sellada. Eso es lo que dice la ley. Ujú, ujú, exacto. Pues le agradezco mucho. Oye, muy buena su participación. Nos ilustró ahorita bastante. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que está diciendo Melfi para poder que nos ayude? No. Ok. Pues muchas gracias, Melfi. Le agradezco mucho. Oye, entonces, pues mire, pues entonces ya que usted está en el campanario, no me dejará mentir que realmente vale la pena que las personas puedan adquirir sus seguros, ¿verdad? Antes de fallecer. O sea, es muchísimo más económico hacerlo de esa manera y sobre todo también estar preparados ya para poder inhumar o tener el lugar de inhumación de la persona. O sea, si la vida nos está dando la oportunidad porque pues están enfermos y se ha llevado este proceso, entonces no de lo que hago, ahí sí que ya en los últimos momentos y ver quién me va a hacer el favor de prestarme, a dónde lo voy a enterrar o sea, yo creo que tenemos que ser hasta responsables en ese momento y empezar, ok, o sea, hay un seguro funerario, ver qué incluye ese seguro funerario, ¿verdad? Ver si no hay necesidad de hacer, por ejemplo, un pago cuando uno ha comprado el seguro funerario muchísimo tiempo atrás. Recordemos que tal vez ahora no nos van a dar todo lo que decía ahí o van a dar pues las cosas más sencillas, ¿verdad? Entonces, y tal vez nosotros no queremos que nuestro pariente se vaya de esa manera. Entonces, lleguemos antes a la funeraria y vemos si hay que pagar alguna diferencia, si se puede empezar a pagar desde ahora. Fíjense que, por ejemplo, mi mamá, ella contrató un seguro funerario en una de las funerarias y cabal está, hay una, bueno, en Reforma, para que no les voy a decir. Entonces contrató en Reforma y era de la zona 1. Pero ahora díganme, ¿quién quiere ir a la funeraria de la zona 1? Nadie, ¿verdad? Entonces, y estoy yo, insiste, que insiste, que insiste, y le digo, mire, yo quiero pagar el traslado para zona 9. Entonces, no, no se puede hasta que fallezca la persona. Ya lo digo yo, basta, bueno. Después, ella contrató otro seguro también en zona 9. Entonces digo, bueno, el día de mañana vamos a usar el de la zona 9 y porque no sé si vamos a tener el chance de poder hacer este traslado, pero eso es lo que tenemos que ver antes de que fallezca la persona, ¿verdad? Tener ya el lugar donde se va a inhumar, si se tiene la oportunidad. Ahora, Melfi no me dejará mentir, hay, por ejemplo, venden nichos personales que sale pues muchísimo más barato que comprar una propiedad grande. Entonces, ese tipo de cositas creo yo que es lo que ustedes tienen que ver si tienen a una persona ya delicada, ¿verdad? Entonces, pues miren, básicamente era eso. Y lo último que les quería comentar es que si ustedes se recuerdan, vimos en la primera clase, estábamos hablando de la inscripción en el ICS cuando eran más de 3 trabajadores.
Fíjense que hubo ahorita un cambio. Déjenme ver si logro conseguirlo acá. Déjenme un chancecito. Aquí creo que está. Hubo un cambio ahorita con respecto a eso, pero desgraciadamente aquí como no hacemos las cosas muy bien en Guate, o sea, se hizo el acuerdo 1529 de la Junta Directiva del ICS y este acuerdo derogó el acuerdo 1123, donde decía precisamente que la obligación de inscripción era a partir del tercer empleado. Aquí en el nuevo acuerdo no dice a partir de cuántos empleados se debe de inscribir en el ICS. Por lo tanto, muchos están tomando ahorita como que la obligación de inscripción a partir del ICS es a partir del primer empleado. Entonces, se los quería pues hacer ver y contarles, porque pues es parte del curso, ¿verdad? De la primera clase, donde hablábamos siempre de que a partir de 3 empleados podían optar por ICS, o tenían, mejor dicho, el derecho del ICS, pero ahorita con esto, no sé si en algún momento van a presentar algún recurso en contra de este acuerdo. No habla, pues no dice de cuántos empleados. Entonces se entiende que unos pueden entender que es un empleado, otros dicen no, pero es que no dicen, no sabemos ahora cuántos. Así que tendremos que ver qué sigue pasando con este bendito acuerdo, pero lo que sí es cierto es que derogó el 1123. Entonces, señores, este fue mi módulo, es el módulo legal. Espero que la información dada aquí sea para su beneficio, que les ayude y que pues ya tengan ustedes idea de qué poder hacer, que les sirva a ustedes, que les sirva a sus enfermos, si es que tienen algún enfermo, o a las personas que ustedes vayan a ayudar en este proceso de transición, ¿verdad? Entonces, les agradezco a todos su atención. ¿Hay alguna duda antes de despedirnos? ¿O algún comentario que quieran hacer? Todo está claro, pero cuando tengamos dudas, la vamos a llamar ahí para salir de duda. Con mucho gusto. Licenciada, Olivia. si es posible, no lo sé, si podría tener algún número con el que yo me pueda comunicar con usted para hacer una consulta, una cita. Sí, con mucho gusto. Mire, pídaselo aquí a... María René. Se lo puede pedir a Wendy o se lo puede pedir a María René y ellas con mucho gusto le van a dar mi número. No me gusta darlo porque... Sí, no tiene razón. Por eso preguntaba si era posible. Está bien, muchas gracias. Sí. Ellas con mucho gusto le dan el número de teléfono, ¿eh? Sí. Y agradecerle de sobremanera todo el panorama que nos ha ampliado, que nos ha instruido. Se lo agradezco grandemente, muy fina, muy amable, muy explícita. Con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Olivia, con mucho gusto. Oye, o sea, pues miren, básicamente hemos tomado esto, como les he dicho siempre, no es a través de algo que diga la ley específicamente, sino experiencia, ¿verdad? Experiencia propia, experiencia en los clientes. Y entonces, pues mire, es para ayudar a todos. Entonces, espero que más de alguito haya quedado en ustedes y que les sirva a futuro, ¿verdad? Eso es, básicamente para eso es. Así que gracias. Con mucho gusto, siempre les digo, la última clase, miren, ábranme las cámaras, al menos las veo, después me dicen, ¡ay, ustedes! Para poderlos conocer. Muchas gracias. Mucho gusto. Igualmente. Gracias, María Elena. Gracias, Cristina.
Mucho Gracias, gusto. Gracias, licenciada. Gracias, Ahí nos muy vemos. interesante la clase. La verdad que Feliz aprendí noche. bastante. Me alegro mucho, para eso era. Oye, espero que de verdad haya quedado más de alguito ahí con ustedes. Así que muchas gracias, Marilena. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, licenciada. Que Gracias. pasen feliz noche. Feliz noche, licenciada. y a Un todos. gusto. Gracias, feliz noche. Nos vemos.